El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha participado en la entrega de los premios de turismo del periódico Extremadura, una gala que se ha celebrado en Jerez de los Caballeros. Allí ha valorado el trabajo, el esfuerzo y el compromiso del sector turístico extremeño y ha considerado que en lo que respecta al turismo se están haciendo las cosas bien desde hace tiempo, subrayando que las administraciones trabajan en colaboración con el sector empresarial para que las cosas funcionen bien. En turismo las cosas se han venido haciendo bien hace tiempo, el gobierno anterior hizo también cosas bien, nosotros yo creo que hemos trabajado mucho en la cooperación, en la colaboración con el sector empresarial, pero aquí las cosas funcionan cuando hay gente dispuesta a hacer bien las cosas y la administración lo que tiene que hacer es no poner obstáculos, no poner trabas, ayudar, cooperar y apoyar. Y eliminar trabas y eliminar burocracia y eliminar sinsentidos que no conducen absolutamente a nada, ¿no? Y yo creo que en eso es lo que desde el principio se ha trabajado a lo largo de este tiempo y las cifras ahí están. Pero las cifras son un éxito del sector empresarial extremeño del turismo. Y os lo digo de verdad, esto no ha hecho nada más que empezar porque tenemos, como decía Antonio, turismo, gastronomía y patrimonio. Los premiados de esta cuarta edición han sido el Carnaval de Badajoz, Premio Turismo 2019, la Playa de Orellana, Mejor Rincón de Extremadura 2019, César Ráez en la categoría de Gastronomía, Barco del Tajo a la iniciativa turística, Casa Rural El Paraíso de Brovales al alojamiento turístico y Soraya Arnelas por la difusión de Extremadura.